Hola, Dania, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, sí, espero que me escuches. Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas tardes. Vamos a comenzar porque ya ves profe. que el internet luego nos hace travesuras, entonces vamos a darle. ¿Sale? Voy a Sí, está compartir, bien. voy a compartir la pantalla y bueno, pues el día de hoy eh, vamos a iniciar, nada más dejen que cargue, ya está. Bueno, el día de hoy vamos a ver el análisis de puesto en su parte número 2. Eh, en su parte número 2, la semana pasada vimos lo que era el análisis del puesto, aunque este tema es bastante extenso. Bueno, nosotros tratamos de dividirlo en dos partes, porque bueno, pues era lo correcto hacerlo de esta manera. Y de alguna otra, y de alguna otra forma, lo que tratamos es de pues tratar de abarcar todas todas las áreas, todos los componentes que son más representativos de esta función. Eh, Hay ocasiones en que el análisis de puesto, bueno, pues lo hacemos ya cuando estamos en operaciones y después ya estamos trabajando, porque muchas veces los puestos ya han quedado obsoletos. También se debe, bueno, esto no es que esté a discusión, pero se debe hacer al inicio de las operaciones de la empresa como parte de las actividades de refinamiento de los puestos. Entonces, en ese sentido, pues el análisis de puestos es muy importante porque le da también relevancia a los procesos de reclutamiento, a los procesos de selección y de alguna otra manera pues los tenemos que desarrollar. Y como decíamos, esto es parte del tema número 2, en su parte número 2 también, ¿no? Y última, porque no tiene más secciones. Y bueno, pues vamos a iniciar con el primer subtema, que sería la estructura del análisis de puesto, donde lo que nosotros queremos establecer es que pues la estructura del análisis de puesto se divide en dos grandes bloques. Primero, ¿por qué hago un análisis de puesto o en función de qué hago un análisis de puesto? Y la respuesta es muy simple, en función de la tarea, ¿no? A partir de la tarea yo determino qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer el trabajador para que el resultado pues llegue a la empresa. ¿No? No puede ser de otra manera, no debe ser de otra manera. Y aunque hay libros que explican que el departamento es el que va a evaluar o sobre del cual vamos a desarrollar la evaluación de la estructura del puesto, pues en la realidad esto es incorrecto, ¿no? Entonces, primero tenemos que evaluar qué es lo que va a hacer la persona y en ese sentido nosotros tenemos que ver las características que debe tener dichas personas para desempeñar el puesto de trabajo. Hoy estamos en una situación pues muy distinta a la que se tenían en décadas pasadas porque hoy hablamos del respeto, de la apertura y hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con las personas. Eh, E incluso con la libertad de poder elegir un puesto de trabajo, aunque físicamente no tengamos las herramientas necesarias para cumplirlo. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que tener un proceso de apertura mayor para poder identificar las características de las personas, no prejuzgar las características de las personas y sobre todo que estas características se puedan vincular con el puesto que estamos ofreciendo, ¿no? Y que si al final responda, pues por las características que estas tienen. Por lo tanto, el análisis de puesto es un proceso que permite conocer los requisitos que debe cumplir una persona para ocupar un puesto de trabajo. Sí, efectivamente. Y para ello se van a estudiar determinadas actividades, determinadas responsabilidades, determinadas habilidades que puedan vincular claramente lo que quiere que la empresa haga el puesto y lo que la persona
tiene como características de su desarrollo profesional, educativo o de experiencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros determinemos que la tarea es el fundamento básico, ¿no? Una vez que tenemos la tarea, nosotros vamos a analizar en el segundo qué características tienen estas personas a partir de pues, su experiencia, su conocimiento, su habilidad, sus comportamientos y si estos se vinculan con la empresa como acabo de repetir. Hay ocasiones en que tenemos buena experiencia, buen conocimiento y buen nivel educativo, pero desafortunadamente en cuanto a las actitudes que nosotros podemos ejercer no son las mejores. Y por lo tanto, eso sí es y a lo mejor el puesto requiere de un porcentaje mayor de elementos de actitud que de experiencia. Y muchas veces, bueno, pues si ese es el fundamento, no se nos va a dar el trabajo. Esto no es culpa de quién, pues ni del que está solicitando, ni de la persona que lo está requiriendo, ¿no? Simplemente son situaciones que se presentan en el análisis del puesto y que de alguna otra manera, bueno, pues no nos permiten contratar a la persona. Porque podemos decir, tiene las características, tiene la experiencia, pero si su trabajo es 90% de frente al público, pues lo único que estamos haciendo es hacerle un mal a él y un mal a la empresa, porque al final no va a durar en la misma. Y dentro del análisis del puesto, nosotros tenemos que revisar diferentes elementos que deben ser actualizados, que deben ser nuevamente desarrollados o que deben ser eliminados de la empresa, puesto que ya han cumplido su ciclo de vida. Y en esos elementos que nosotros tenemos que analizar, vamos a considerar como número uno el nombre del cargo, que debe vincular la actividad la persona y que debe explicarle a alguien que no lo conoce qué es lo que hace, ¿no? Y por eso es que en las empresas tenemos auxiliares de compras, ¿no? Y pues que a lo mejor es muy tonto, es muy simplón decir, pues, ¿qué hace? Pues compra, ¿no? Y el auxiliar de ventas, pues, ¿qué hace? Pues vende, ¿no? En el caso, a lo mejor le pondríamos vendedor para ser más claro, ¿no? Oye, y el almacenista, ¿qué hace? Pues almacena, ¿no? Ese es el vínculo que las empresas quieren y que sí es muy fácilmente identificable. A veces cuando le ponemos nombres así como muy extraños, ¿no? Lo único que estamos haciendo, pues, es no tener un buen análisis del puesto. Esa es la realidad, ¿no? O en su defecto, ponemos nombres diferentes porque nos estamos protegiendo legalmente, ¿no? Como ahora el concepto que se ha ejercido en muchos momentos con el nombre de asociar, ¿no? Y que realmente no es, o sea, no es un nombre del puesto, pero sí nos ayuda a cubrirnos de, pues, algunas demandas, de algunas circunstancias legales, al decirle que es nuestro socio y no nuestro empleado. Entonces, por eso el nombre del cargo es importante. En el número 2 tendríamos los objetivos del puesto y estos objetivos evidentemente no van a cambiar durante el recorrido del puesto, durante pues, la vida de la empresa, ¿no? El jefe de compras será jefe de compras no importando la persona que esté, seguirá siendo jefe de compras a lo largo de la vida de la empresa, ¿no? Y su objetivo pues será coordinar, evaluar, supervisar, evaluar, sancionar la situación que es. En tercero sería el lugar de trabajo dentro de la organización, que esto es bien importante porque le dota o le permite al puesto tener un lugar físico y este lugar físico deberá tener las condiciones mínimas de trabajo para poder desempeñar la actividad. ¿A qué me refiero con las condiciones mínimas? Bueno, pues deberemos tener una ventilación adecuada, una iluminación adecuada y un espacio que adecuado. Y la UNESCO en términos laborales dice que el mínimo espacio
para poder ejercer una actividad será de 1,5 metros por personal, ¿no? Porque luego hay lugares, hay empresas que donde 50 centímetros quieren que tú tengas una oficina. Eso es imposible. Eso va en contra de la higiene, la salud y cualquier elemento de evaluación de desempeño que, es, que pudiera ser válido, ¿no? 50 centímetros es un cuadrado, es un lugar muy pequeño para montar una oficina, aunque hay empresas que tienen la desfachatez de hacer. Que eso sería el lugar de trabajo dentro de la organización. Ojo, podemos tener bajo rendimiento, pero no nos pueden cambiar de oficina. Podemos tener un mal desempeño, pero no nos pueden mandar al rincón del departamento. Podemos tener una deficiencia en términos de nuestra actividad, pero no nos pueden separar del departamento. Eso no está bien, no se debe hacer por cuestiones de ley. En cuarto lugar sería el perfil profesional, y esto será su nivel educativo, sus estudios complementarios, que pueden ser sus posgrados, maestrías, diplomados, a otras carreras también, hasta, bueno, pues el inglés u otros idiomas o la paquetería. Luego vendrían los conocimientos y experiencias requeridos, ¿no? Que aquí, bueno, normalmente en México lo fijamos en años, donde necesitamos 2 años, un año de 6 meses, un año, 2 años, 3 años, 5 años de experiencia, que es el tiempo mayor que se pide para un puesto, y que mientras más experiencia, en teoría debería de ser más salario. Luego viene la actividad a realizar, donde nosotros describiríamos en frases cortas o en un enunciado muy corto qué es lo que tendría que hacer el trabajador dentro de la empresa. Luego vendrían las rutas de crecimiento profesional, aunque desafortunadamente en México, ya les decía la clase pasada, no se lleva mucho a la práctica esta ruta de crecimiento profesional, que en otros países sí es algo que se agradece mucho, ¿no? Que le digan, mira, tú vas a iniciar como auxiliar C, pero al año de estar en la empresa y cumplir con ciertos parámetros, vas a pasar a auxiliar B y tu salario va a ser este, y dentro de año y medio, 2 años, pues ciertos parámetros, tu salario va a ser este y, bueno, pues obviamente el puesto va a cambiar. Esto te da cierta certidumbre, te da cierta seguridad, te da ciertos parámetros en los que tú puedes decir, sí, yo aquí me quiero quedar 3 años y ganar esta cantidad de dinero ya al tercero, ¿no? Y pues, le voy a echar muchas ganas. En México no, en México se te contrata y pues no sabes si te van a mover de puesto, si te van a cambiar de puesto. En algunas empresas no sabes si te van a pagar completo, ¿no? O sea, que es una cosa que verdaderamente pasa y que no debería de estar sucediendo. También tenemos las herramientas a utilizar para la ejecución de tarea: paquetería, maquinaria especializada, equipo especializado o conocimiento especializado que sean fundamentales para poder ejercer tu trabajo. Y luego vendría el objetivo del análisis del puesto, es tomar, ya en términos generales, es tomar decisiones para aumentar la eficiencia y la productividad de la empresa. Si esta persona o si llega una persona y cumple con todos los requisitos, en teoría tú no deberías de escatimar un solo peso porque está cumpliendo con los parámetros solicitados, ¿no? Y habrá personas que lo superan y que puedan pedir un salario más acorde con estos elementos que acabamos de mencionar. Luego hablaremos un poquito de los métodos de descripción, y dentro de los métodos de descripción nosotros hablaríamos que los métodos y ejercicios de análisis del puesto nos van a describir las especificaciones del mismo, donde vamos a evaluar varias cosas. Dentro del primer elemento estarían las decisiones de compensación. En México tenemos un salario mínimo y sobre ese salario tasamos los demás. La intención es que si tiene una buena experiencia, si tiene un buen nivel educativo, si tiene un buen nivel actitudinal, el salario debe ser pues alto,
no debe ser bajo porque, bueno, pues no corresponde con las actitudes y experiencias que estamos poniendo al servicio de la empresa, ¿no? Si por el contrario mi nivel educativo es bajo, si mi nivel de experiencia es bajo, pues en ese sentido vendría el nivel salarial que yo debería de percibir, ¿no? Y pues todos estamos en el entendido que a menor experiencia, a menor nivel educativo, pues el salario tiende a ser menor. Y entonces debemos fijar como recursos humanos y a través del análisis de trabajo de los puestos, fijar perfectamente el salario que les corresponde. Luego vendría la evaluación de la selección, que ya no es otra cosa más que decir, tú cumples con los parámetros señalados en mi análisis de puesto, pasa, ¿no? No a competir por el puesto. Luego vendría lo que son las observaciones al momento de las entrevistas, de los exámenes y de sus actitudes en el momento cuando está pues en la empresa o relajado solicitando el empleo y también los elementos de cotidianidad que se pudieran presentar. Por lo tanto, la descripción de un puesto y las especificaciones de un puesto son documentos que brindan información sobre las responsabilidades, tareas, habilidades y condiciones laborales que un puesto específico debe cumplir dentro de una empresa, ¿no? Y si los cubrimos, el salario debería estar acorde con lo que nos están pidiendo, ¿no? Por lo tanto, la descripción de puestos tiene que ser, y esto lo recalco, tiene que ser un documento que esté en la empresa, que esté disponible para los jefes de la empresa, donde se detallan otra vez las tareas, las responsabilidades, las habilidades y las condiciones laborales de un puesto. Y también incluye la ubicación del puesto en el esquema, perdón, del organigrama, el horario laboral, el pago correspondiente y los valores que la empresa debe inculcar en el trabajador. Esto es como un manual y un manual debe ser algo que todos los involucrados o todos los del departamento puedan desarrollar, puedan revisar para poder cumplir con su actividad. También como elemento complementario estarían las especificaciones del puesto, que son los requisitos que se deben cumplir para ocupar un puesto, como la habilidad, el esfuerzo, la responsabilidad y las condiciones de trabajo. Que me dirán, profesor, ¿cómo medimos la habilidad? Es difícil medir la habilidad previo a ocupar un puesto de trabajo, pero para eso se tienen las pruebas psicométricas, ¿no? Donde podemos medir la habilidad, la responsabilidad y las condiciones sobre de las cuales trabajar. Y en ese sentido, bueno, pues haciendo una descripción más precisa, diríamos que las decisiones de compensaciones son las acciones que se toman para remunerar al empleado y ofrecerle condiciones favorables a cambio de su trabajo. Aquí también estarían lo que son las prestaciones, que en México, bueno, tenemos algunas por ley y a veces las empresas le otorgan al trabajador una extensión de esas prestaciones como parte de los beneficios de trabajar en dicha empresa, ¿no? Esto es algo común, es algo cotidiano que hacen las empresas, pues para considerarse que están a la vanguardia o que pueden ofrecerle pues una compensación extra al trabajador y que esto le permita la motivación. Por lo tanto, las compensaciones pueden ser de tipo económico, ¿no? Que sería nuestro salario, nuestros bonos, nuestros premios, nuestros estímulos, y también pueden ser en especie, como seguro de gastos médicos mayores, como pues un cajón de estacionamiento pues dentro de la empresa para que nuestro automóvil esté seguro. También en algunos casos, que en México es muy poco, lo que sería ayuda a transporte, que normalmente aquí lo que hacen es que te citan en un punto, digamos, intermedio entre la empresa y tu trabajo, y ahí puedes tomar el camión y ya puedes llegar con pues, toda la seguridad del mundo, ¿no? También pueden ser elementos incentivos como la flexibilidad de horario,
que en México todavía no estamos educados o todavía las empresas nos creen lo suficientemente capaces para estar educados para una flexibilidad de trabajo o en su defecto, como les decía, el plan de carrera. Y luego, dentro de las compensaciones más importantes, tendríamos que establecer el equilibrio entre los beneficios laborales y la rentabilidad de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la verdad es que nosotros como empleados podemos solicitar aumento pues en cualquier circunstancia y bajo cualquier situación, ¿no? Y la realidad es que lo deberíamos de hacer, pero no porque lo solicitemos, pues se nos va a estar dando pues a cada rato, ¿no? Y eso tiene que ver con el equilibrio. Hay empresas que llega enero y todos, sin excusa ni pretexto, vamos a tener un aumento, que puede ser pequeño, que puede ser incluso simbólico, sí, pero que al final de cuentas es un aumento, ¿no? Y aquí estaremos hablando entre los 3 y los 5% para todos los trabajadores, ojo, siempre y cuando no estemos sindicalizados. En el caso de estar sindicalizados, pues sí que ahí el aumento salarial será en proporción al desempeño y a los momentos en que el sindicato lo solicite. Luego tendríamos dentro de las compensaciones mejorar la imagen corporativa de la empresa, esto como un elemento publicitario, ¿no? Donde sí establecemos que en esta empresa pagan poco y en esta empresa pagan mucho. ¿Y dónde vas a querer tú trabajar? Pues en la que pague mucho, ¿no? O sea, y es una forma de hacerle saber a la empresa que somos importantes y que al mismo tiempo digan, esta empresa paga bien porque debe ser una empresa que vende mucho, que tiene buenos productos o que en su defecto es líder en su mercado, ¿no? Otro beneficio de una remuneración justa y equitativa y bien valorada, pues es atraer y retener a los empleados, ¿no? Si nos pagan bien, no nos queremos ir, ¿no? Si nos pagan a tiempo, no nos queremos ir, esa es la realidad, pero cuando no nos pagan o nos pagan poco por la actividad que hacemos, lo más seguro es que busquemos rápidamente dónde mover, ¿no? En cuarto lugar, bueno, pues habría que satisfacer las necesidades materiales de los empleados a través de una buena fijación de ingreso, que pues en ocasiones en México también pues estamos lejos de tener una satisfacción total con el dinero que cobramos. No digo que no haya gente que se sienta satisfecha con lo que cobra, pero ya para efectos de quejarnos, todos podríamos decir que nos gustaría ganar más de lo que ganamos. Y pues no hay nada malo en qué. En ello, no hay nada malo en solicitarlo, ¿no? Decir, sí, sí, no, sí queremos ganar más, por supuesto que queremos ganar. Y ya como último elemento de una compensación buena o publicitaria o justa, sería que promueve un sentido de lealtad y fidelidad hacia la empresa, ¿no? O sea, si me pagan bien, pues ¿por qué me quería mover, no? ¿Por qué querría yo cambiar de empleo sabiendo que me pueden pagarme? Luego vendría la evaluación de selección. La evaluación de selección normalmente son pruebas que se realizan a los candidatos durante un proceso de reclutamiento y de selección. Esto para saber si cumplen con los requisitos que nosotros pretendemos a la hora de contratar a alguien. Eh, y aquí digo, no es un secreto que todos las personas solicitantes tienden a echar mentiras cuando están pidiendo trabajo, ¿no? ¿Sabes manejar inglés? Sí, ¿en qué porcentaje? En el 90%, ¿no? En el 80%. Cuando en realidad hay ocasiones en que no manejan ni el 40%, ¿no? Y no está mal, la empresa lo toma como algo que debe de suceder, que va a suceder y que, bueno, pues estamos conscientes de que no todo mundo va a decir la verdad, pero en esas evaluaciones de selección, pues lo que se determina es que el candidato no solamente tenga estas habilidades que son importantes, sino que tenga un conjunto que hagan que el trabajador sea pues más completo y que si a lo mejor nos está mintiendo con el porcentaje de inglés, no nos mienta con el porcentaje de Excel o de PowerPoint o de Word, ¿no? Y que eso sí los maneje de manera fluida y pues bien desarrollada, ¿no?
Entonces, esa evaluación nos permite crear una medición sobre de la cual nosotros sí podremos decir que está cumpliendo con el protocolo que se le está solicitando y que de alguna otra manera, bueno, pues sí nos puede mentir en algunos aspectos, pero en otros que son relevantes los cumple pues como lo había dicho. Y dentro de esas evaluaciones de selección podemos incluir para medir su habilidad y su verdad lo que son las pruebas profesionales o lo que nosotros conocemos como las pruebas psicométricas o las baterías psicométricas. Luego tendríamos las pruebas de aptitud, que también son cuestionarios donde nosotros ponemos casos prácticos y ahí la persona puede elegir la respuesta más creíble y de alguna otra manera se mide la aptitud. Luego vendrían las pruebas de personalidad, que también son baterías psicológicas, donde se nos pide establecer una situación a partir de un ejemplo. Luego vendrían ya en menor grado en México, aunque no dudo que en la actualidad ya se presenten más, lo que son las dinámicas de grupo, que por ejemplo aquí los call center, ¿cómo les gusta hacer esas cosas, no? A mí personalmente, a lo mejor yo soy de otro tiempo, me parecen como hasta cierto punto humillantes, ¿no? Porque tienen que estar uno aplaudiendo, tienen que estar gritando, tienen que estar levantando las manos y eso le quita como seriedad a una cosa que, en la cual tú vas a poner tu experiencia y tu habilidad al servicio de la empresa. Pero bueno, no soy el experto, ¿no? Pero sí lo considero, o no soy tan experto, pero sí lo considero algo que no debería de suceder. Luego vendrían las evaluaciones a respuesta del candidato en términos de entrevista, que estas son muy determinantes. Si a mí me preguntaran el porcentaje, yo establecería que el porcentaje de la entrevista de trabajo con el jefe estaría por ahí del 40%, ¿no? Si nosotros tenemos una entrevista fluida, si tenemos una entrevista contestando todas las inquietudes del jefe, y si podemos aportarle algo al jefe en términos de ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no desarrollan esta técnica? ¿O por qué no podríamos, si a mí me contratas, podríamos hacer esto? Eso es algo que detona la experiencia, la habilidad y si es un fundamento para que contratemos o no a alguien, ¿no? Así que cuando estén en la entrevista, muchachos, échenle muchas ganas porque ahí depende, pues a lo mejor que se queden con el puesto o no. El objetivo de la evaluación de selección es evaluar las competencias, habilidades y características del candidato como las habilidades cognitivas, cómo responde, cómo analiza, cómo evalúa y cómo nos escucha. Esos son elementos bien importantes. Los rasgos de la personalidad, si nos ve a la cara cuando estamos hablando, si voltea la mirada, si agacha la mirada, si mueve mucho las manos, ¿no? Y son rasgos de la personalidad que se pueden evaluar, aunque no son definitivos. Ojo, no son definitivos. Y en ocasiones el que nos está entrevistando pues ni siquiera los conoce. Las competencias técnicas, que estas sí son muy fáciles de observar, manejo de Excel, manejo de Word, manejo de PowerPoint, manejo de redes sociales, ¿no? Manejo de correo electrónico, son elementos de competencias técnicas. Y luego hablaremos de las habilidades interpersonales, ¿no? Cómo saber escuchar, saber guardar silencio, que a veces nos hace mucha falta, ¿no? Porque de repente no nos gusta estar callados. Y también evaluamos comportamientos y capacidades de adaptación. A partir, bueno, pues del departamento que tengamos, la adaptación será mayor o menor a partir de este elemento. Pasamos a las etapas de análisis del puesto y dentro de las etapas de análisis del puesto vamos a considerar las siguientes, ¿no? La etapa básica del análisis de puestos son la planeación, la ejecución, la evaluación y el control, ¿no? Exactamente la misma que el proceso administrativo. Aquí no cambiamos y si se dan cuenta todas se repiten y todas caen en lo mismo. Para hacer una evaluación del puesto, nosotros tenemos que planear, tenemos que ejecutar, tenemos que coordinar y tenemos que controlar. Y en este sentido, la etapa de planeación se determina por los cargos a describir o evaluar, la elaboración del cronograma de trabajo
el método de análisis que se debe elegir y la posición que va a utilizar el puesto de trabajo en el organigrama, ¿no? Por lo tanto, el análisis de puesto es un proceso que permite, como ya hemos dicho, identificar las tareas, responsabilidades, habilidades y objetivos de un puesto de trabajo. Lo dejo muy claro porque es una definición que es muy básica. Y para realizar el análisis de puesto de trabajo eficaz, debemos de revisar, primero que nada, las responsabilidades que el empleado debe desarrollar en su puesto de trabajo, ¿no? Y cómo las tiene que cumplir y en qué momento las debe de entregar. Luego tenemos que investigar puestos similares en la industria para que estemos, digamos que a la par de lo actual, ¿no? A mí alguna vez me tocó identificar un manual de análisis de puesto y ver que todavía tenían ahí, bueno, seguramente era una omisión, tenían ahí el puesto de secretaria, ¿no? Y el puesto de secretaria en términos estructurales no existe, ¿no? Yo hoy se le conoce como asistente, ¿no? Pero no lo habían quitado, no porque no quisieran, ¿no? Sino porque se les había pasado. Eran muchos puestos y los tenían ahí, ¿no? Ya muchos años atrás, ya yendo hacia ya periodos en los que ustedes todavía no nacían, seguramente el puesto de taquigrafista, ¿no? Ya nadie hace taquigrafía, ¿no? A lo mejor se enseña me imagino que en las secundarias, pero como una herramienta ya no existe, ¿no? Y entonces hay que revisar las responsabilidades que se ajusten a los nuevos tiempos y a los nuevos modos. También que hay que, digamos, investigar puestos similares en la industria, porque luego nos vamos quedando y ya ofrecemos puestos que ya ni existen. En tercer lugar, realizar observaciones directas de qué es lo que hace el puesto, cómo lo hace y por qué lo hace, para poder hacer una descripción precisa de sus actividades. Luego vendrían las entrevistas de trabajo y los cuestionarios, ¿no? Para identificar cómo lo estamos haciendo. Luego vendrían los objetivos del análisis del puesto y dentro de los objetivos del análisis del puesto estaría, bueno, conocer las características del puesto y las competencias necesarias para cubrirlo, definir las responsabilidades y autoridades que el puesto ocupa y de alguna otra manera simplificar el trabajo y evitar duplicidad en el mismo, que en México ya no pasa porque siempre estamos carentes de puestos, ¿no? Y no porque no haya personal especializado, sino porque las empresas no quieren contratar más. La reducción del número de quejas y rotación de personal, que esto sí es bien importante, y detectar situaciones de conflicto en las que se entorpezca el trabajo, ¿no? Eso es bien importante como parte de los objetivos del análisis del puesto y también establecer un nivel salarial apropiado para cada puesto, ayudar en la toma de decisiones para establecer quién será el sucesor en nuestro plan de carrera o cuando nuestro jefe inmediato se vaya o lo vayan, ¿no? Y por lo tanto, el análisis del puesto responde a estos elementos esenciales. Y si se dan cuenta, pues el análisis de puesto es una estrategia y una herramienta muy útil al momento de poder crear esquemas de trabajo que se vinculen con la actividad que nosotros hacemos y que de alguna otra manera estén contempladas al momento de el pago, del crecimiento y desarrollo del puesto y de pues complementar el conocimiento con otras áreas de la empresa. Esto sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda y si tienen, es el momento de responderla. Los escucho, muchachos. La primera que me viene es el tema profesional. Perfecto. Bueno, si no tenemos nadie más, con eso cortaríamos la presentación del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan Sobre el excelente tema. sábado y mejor domingo y sobre todo un mejor puente. Hasta luego, muchachos.